este mes de octubre, mes de los misterios, la magia y de las brujas, hablemos de los lugares paranormales. Yo soy tu amiga Leslie Cano. Quédate, porque te voy a mostrar lugares que solamente podrán visitar las personas más valientes, aguerridas o locas. Corría el año de 1892, cuando el magnate del café, Antonio Carvalho Monteiro, decidió adquirir una finca para dar rienda suelta a sus locas fantasías estéticas y a sus instintos de otra índole, con los que quería hacer evidente su ostentosa riqueza. Y para ello le puso el ojo a la ciudad de Sintra, localidad ubicada apenas a 30 kilómetros de Lisboa. A finales del siglo XIX se estaba poniendo en práctica y en boga el uso del romanticismo y todo lo que conllevaba, es decir, una comunión con la naturaleza, el eclecticismo, la estética, la belleza, nostalgia por tiempos pasados muchas veces idealizados. Parte de los anhelos de este millonario era incluir dentro de esta magnánima obra que estaba planeando hacer algunos simbolismos, como unos guiños alrededor del esoterismo, la masonería, la misteriosa intuición que él siempre decía que tenía y también de la astrología. Y es que para renovar la Quinta da Regaleira decidió contratar a un arquitecto llamado Luigi Manini, que era un arquitecto italiano reconocido de su época, a quien le encargó viajar por toda Europa para ir sacando ideas acerca de lo que estaba ocurriendo en el nuevo continente. El resultado fue exquisito. Una suerte de palacio neogótico con guiños manuelinos que cualquier viajero que pudiera llegar a conocer iba a salir sobresaltado. En el interior del salón de casa había una magnífica chimenea esculpida y en la biblioteca un laboratorio alquímico, pero lo más importante de todo se encontraba en uno de los jardines. Y era nada más y nada menos que la torre invertida en medio del jardín. En una de las zonas verdes donde proliferaban este tipo de rincones enigmáticos, este era el que se llevaba la corona a todos los demás. Bajo la influencia del primitivismo, que era regresar a la parte más esencial y sencilla, esta creación tenía varios puntos en particular que hacían de ello un lugar único. Comienza en paisajes y parterres ordenados ascendentemente para ir descendiendo desde el bosque y perder toda lógica, dando paso a estructuras y construcciones deliberadamente inundadas con naturaleza para que se perdieran un poco dentro de aquel paraje romántico, misterioso. Y al mismo tiempo un entorno perfecto para ir perdiendo sus referencias a la masonería y a la orden del temple. Este enigmático lugar, conocido como la Torre Invertida de Sintra, un pozo cuyo cilindro parece atornillarse a la tierra en una espiral donde en lugar de agua fluyen misterios. Se cree que el pozo iniciático servía para rituales masónicos, que representaban el tránsito desde la muerte. El fondo, donde hay una cruz templaria de mármol, representaba nada más y nada menos que la reencarnación. E ir recorriendo este lugar representaba la salida, que era la elevación del espíritu. La galería tiene una escalera en espiral que recorre 9 rellanos, es decir, 9 pisos hacia abajo, separados por 15 peldaños cada uno, propio de la numerología masónica. Y sus decoraciones evocan el cielo y el infierno de Dante. El hueco se conecta con pasadizos secretos que conectan a otras partes de la villa, como una conocida como la Puerta de los Guardianes. Pero eso no es todo. En este lugar mágico y enigmático ocurrieron cosas que solo se cuentan o se narran como si fueran leyendas, rituales místicos para desarrollar el espíritu
para obtener poderes, para poder lograr la reencarnación y la ascensión del espíritu, así como de la conciencia y del alma. Así como este lugar, esta villa, ubicada cerca de Lisboa, tiene a la perfección salones suntuosos, jardines misteriosos que albergan la famosa torre invertida de Sintra, donde todo tipo de rituales, cónclaves y misterios dieron lugar desde hace muchos años y hasta la fecha. ¿Qué les parecería dar una vuelta por un lugar así, sobre todo durante este mes, el mes de las brujas, del misterio y de la magia? Y es que otro lugar increíble para visitar sería la Roca Horadada en el municipio de Prats, nada más y nada menos que en Lucanes. Es el lugar en donde, según la leyenda, la bruja de Napa escondía a las gallinas que creaba o que robaba para que pusieran huevos, y parece ser que es en donde preparaba sus brebajes. La bruja de Napa es un personaje que existió realmente y que despertaba un temor atroz entre sus vecinos, pues se le acusaba de haber asesinado a una niña. Bajo el sobaco llevaba, a decir de sus vecinos, un cesto en donde dentro cargaba una serpiente que decían era el mismísimo demonio y que le ayudaba a hacer todo tipo de maleficios. Fue inculpada judicialmente de la desaparición de un niño y al registrar su casa encontraron los intestinos del infante. Obviamente, la gente del lugar pedía a gritos que fuera quemada en la hoguera por bruja. Sin embargo, sus parientes, que eran pudientes, llevaron un veneno cuando ella estaba en la cárcel para que lo tomara y no viviera esta suerte. Actualmente, cuando cae la tarde, antes de la última ráfaga del último día de octubre, en San Feliu Sasserra, en Barcelona, se apagan las farolas de todas las calles y se iluminan solo con antorchas y hogueras. Esto lo hacen como una conmemoración para emular a los cazabrujas de aquella época. Este es un espectáculo digno de observar durante el mes de octubre, ya que la hilera de antorchas que se van encendiendo recorre todo el pueblo y es un espectáculo digno de ver, según dicen los que lo han visto. Sin embargo, también corres el riesgo de vivir las leyendas en carne propia de aquel lugar, como por ejemplo el de la bruja de Napa o el de los bosques que se encuentran a su alrededor. Y es que estas mujeres eran tan temidas por sus hechizos que hasta la fecha, cuando se realiza este festival, la gente les deja ofrendas en las ventanas de sus casas. No vaya a ser que en una de esas los espíritus o las almas de estas mujeres consideradas brujas dentro de estas comunidades regresen para desquitarse de ellos o para maldecirlos de alguna manera. ¿Qué te parece? ¿Tú irías a este lugar, encenderías tu antorcha y recorrerías los bosques encantados con esas leyendas extraordinarias? Cuéntame. Las líneas de Nazca son unos geoglifos homónimos encontrados en el desierto de Perú. Durante siglos, el significado de los enormes geoglifos no ha sido descifrado del todo, ya que estos enormes dibujos adquieren figuras antropomorfas, zoomorfas, geométricas que han ido cambiando. Y ha sido todo un misterio para los arqueólogos poder descifrar lo que significan. Según varios estudios, se cree que trataban de hacer un centro de adoración. Lo más curioso es que ninguna de las líneas de un mismo grabado se junta, por lo que se puede caminar por ellos sin repetir ningún tramo. La mayoría de estos geoglifos se extienden por el camino Cahuachi, y los más antiguos que se han encontrado están fechados entre el 200 y el 400 a.C. Para evitar la desaparición de diferentes figuras, Nazca está considerada como un área protegida. Así que sus líneas son desde 1994 un patrimonio de la humanidad. Stonehenge, Inglaterra, es posiblemente uno de los lugares místicos más conocidos del planeta. Su historia siempre se ha visto envuelta en un gran misterio. ¿Quiénes lo levantaron?
¿Cuál fue su uso? Su construcción ha suscitado numerosas teorías acerca de por qué fue creado, cuándo, en dónde, por quiénes, para qué. Desde los romanos, druidas, hasta el mago Merlín se cree que pudieron haberlo construido. Historias que todavía se escuchan en las planicies de Salisbury y donde cada año se atraen a numerosos turistas que llegan a este lugar con un halo místico y mágico para poder cargarse de energía, para poder conocerlo y algunos otros en ciertas épocas del año para poder hacer algunos rituales mágicos. Gracias a numerosos estudios arqueológicos, se ha podido constatar que Stonehenge data del año 3100 a.C. y que su construcción constó de 3 fases, por lo que se cree que los monolitos fueron levantados en la última de ellas. La imagen que vemos es como de las más recientes, puesto que en 1964 algunas estructuras fueron trasladadas y pues solo 7 de los 25 soportes se mantienen intactos a la fecha. Aunque su uso ha causado diferentes teorías, las más aceptadas son que consideran que Stonehenge fue creado para celebrar rituales de la época. ¿Les costó tanto trabajo llegar a esa conclusión? Y así también como para marcar los movimientos del Sol, motivo por el cual los monolitos están perfectamente alineados. Las comunidades que habitan la zona de Wiltshire, Inglaterra, eran agrícolas, por lo que para ellos las estaciones eran de suma importancia. Hoy, en Stonehenge, se siguen celebrando las fiestas del solsticio cada año, un momento en el que el recinto se llena de gente joven, que está ahí para festejar la noche más corta del año y hacer algunos rituales disfrazados. La estructura de Richau, Mauritania, mejor conocida como el Ojo del Sahara, es otro de los lugares místicos del mundo, conocido por su gran forma ocular de casi 50 kilómetros. Esta maravilla es observable desde el espacio exterior. El misterio de cómo se habrá generado llevó a un primer momento de pensar que fue producido debido al choque de un meteorito con la Tierra y que por ello su forma quedó de esa manera porque la Tierra fue erosionada. Teoría que fue desechada posteriormente porque nunca llegaron a encontrarse realmente pruebas científicas de que pudiera haber sido el impacto de un meteorito lo que generó su forma. La última teoría aceptada por la NASA es que en realidad está formado así por el impacto de cuarcitas que han erosionado la Tierra. El lago Ness en Escocia. El lago Ness en Escocia es otro de los lugares místicos del mundo. Las Highlands escocesas son el escenario para muchas historias a través de los tiempos. La del lago Ness, ubicado a pocos kilómetros de la capital, es una de las más conocidas del mundo. Desde el siglo VI, muchos son los que han asegurado haber visto a Nessie, un enorme y épico animal que se dice que habita en este lago. Su primer fotografía está registrada en 1933. Y aunque los expertos en realidad dicen que es falsa, fue la responsable de haber aumentado enormemente la popularidad de este lugar. Un número de biólogos marinos se ha dedicado a explorar este lago sin éxito de haber visto alguna vez a Nessie, este animal mítico que vive en las profundidades del lago, según lo que han dicho mucha gente. Gary Campbell, el presidente del club de fans de Nessie, es quien aparentemente ha tenido la mayor cantidad de avistamientos o de contactos y dice haber visto a esta criatura a través de los años. Incluso sin ninguna prueba de su existencia, en el 2016 hubo un hallazgo de un esqueleto, un cuerpo inerte enorme a orillas del lago, por lo que la gente comenzó a decir que pues podía ser Nessie, que al fin había fallecido y que se encontraba a las orillas del lago. Aunque ese mismo día se concluyó que lo que se había encontrado a las orillas del lago en realidad era una pieza elaborada para una película de acción y nada tenía que ver con las leyendas de la gente del lugar. Aún así, el lago Ness es uno de los principales atractivos de Escocia para las historias místicas del mundo. Y bueno, no podíamos dejar de lado las pirámides de Giza en Egipto, uno de los lugares más místicos de la Tierra y, en mi opinión, más reconocidos y misteriosos que nada tienen que ver con las historias que nos han dicho. Edificadas supuestamente hace más de 5000 años, las pirámides de Giza son una ostentosa pieza de arquitectura a nivel mundial, misteriosa, mística y llena
de magia y misterios que aún no se han podido descifrar. Investigadores de distintas disciplinas han pasado años investigando estas pirámides sin poderse explicar ni responder aún cómo fue que fueron creadas, de dónde pudieron sacar las piezas que las formaron y cómo es que lograron hacerlo con tal exactitud en el corte y la medición de las piedras. Se dice que tomaron muchísimos años para poder ser terminadas. Sin embargo, tras años o vidas de investigación de muchos científicos, historiadores, arqueólogos y demás especialistas alrededor del mundo, no han podido explicarse aún realmente cuál fue el origen y cuál era el objetivo de haber creado esta majestuosa obra. Este recinto está compuesto de varias mastabas, siendo las más importantes y conocidas las construidas por los faraones Kefren, Keops y Miserino. Sus dimensiones y la escasa tecnología que había en la época en la que supuestamente fueron creadas ha alimentado muchísimas teorías acerca de si personajes extraterrestres ayudaron a construirlas, acerca de si realmente eran tumbas o en efecto eran solamente la cúpula de algo que no hemos podido descubrir hacia abajo, si en realidad eran máquinas creadas por extraterrestres que le dieron instrucciones a los humanos para alinearlas específicamente con las estrellas de Orión para que se pudieran cargar de energía en algún momento del año y ello diera energía a otro tipo de instancias como podrían ser naves espaciales, como podría ser alimentar una fuente de energía para vida extraterrestre, en fin. Según un antiguo papiro encontrado en el Mar Rojo en el año 2013, narra la última fase de la construcción de la pirámide. Las piedras utilizadas provenían de la cantera de Tura, donde se había creado un sistema de canales que podían trasladar las piedras desde la necrópolis hasta llegar a la construcción de la Gran Pirámide. El documento conocido como el Registro de Menner data del año 27 y narra la construcción de la última fase de la Gran Pirámide. Él se especifica cómo se organizaba el salario, los nombres, las etapas de trabajo, en fin, de más de 200 hombres que trabajaban en ese momento para poder concluir la pirámide. El Valle de la Muerte en Estados Unidos es otro lugar místico, misterioso, al que en realidad no me gustaría ir. Llamado así desde 1849 debido a que un grupo de viajeros se extravió en el valle y nunca más se volvió a saber de ellos, se cuenta que se vieron obligados a desarmar sus propios carruajes para hacer fogatas y comerse a sus propios bueyes para subsistir. Este inmenso océano de arena guarda dentro de sí ciertas rocas que en realidad parecen haber sido marítimas, por lo que muchos científicos e investigadores se han dado a la tarea de poder hacer pruebas a este tipo de piedras, así como a la arena del lugar para saber si en algún momento pudo haber sido un océano. Aparentemente, en algunas rocas de la Playa se puede observar que había olas que se deslizaban sobre de ellas hace algunos miles de años probablemente. Y es que se dice que hay un movimiento extraño dentro de las piedras y la arena de este lugar que parece como si tuviera una corriente, cuando en realidad pues es un desierto. Casi nadie había podido observar esta actividad en particular cuando se estaba desarrollando. Hasta hace un poco tiempo, en el año 2014, un oceanógrafo y un ingeniero pudieron observar este fenómeno. Inclusive pudieron grabarlo en vivo. Ambos llegaron a la conclusión de que realmente no había ningún movimiento en ellas y sin embargo parecía que las piedras se quedaban atrapadas ahí hasta el amanecer como si un oleaje invisible estuviera ocurriendo sobre ellas. Con el deshielo y el suave viento, algunas de estas rocas eran deslizadas por el aire, el agua que fluía bajo el hielo. Un lugar interesante y místico, ¿no cree? ¿Y qué decir de este icónico, misterioso y místico lugar desde siempre llamado el Triángulo de las Bermudas? El triángulo imaginario que une a la isla de Bermudas con Puerto Rico y Miami es conocido como el Triángulo de las Bermudas e infinidad de historias se cuentan alrededor de este famosísimo triángulo. Desde 1945, con la desaparición del primer avión en el Triángulo de las Bermudas, se comenzó a especular acerca del lugar, debido a que al pasar por este triángulo, la tecnología pierde un poco su función. Los sistemas de comunicación dejan de funcionar, las señales celulares y demás funcionamiento tecnológico
no tiene ninguna función dentro de ese triángulo y en realidad muchos aviones, barcos y personas que han ido a investigar el lugar han desaparecido sin dejar ningún rastro. Todos estos hechos han sido estudiados durante años por la comunidad científica sin haber tenido alguna respuesta satisfactoria acerca de lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Lo que sí es bien sabido es que tanto señales de radio como de celulares y demás tecnología no funcionan dentro de esta área. Algunas teorías apuntan a que podía deberse a explosiones de gas metano de algunos cráteres que hubiera dentro de las islas y que pudieran provocar esto, sin embargo no lo han podido comprobar. Algunas teorías recientes de la NASA señalan que dentro del triángulo se forman entre las nubes combustiones que hacen que los gases que se generan sean los causantes de que todas las señales tecnológicas no funcionen dentro de esa área, generando una especie de bombas de aire que pueden llegar a generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora. Y en el caso marítimo, olas de hasta 14 metros. ¿Puedes imaginarte? En realidad, hay quien dice que en el Triángulo de las Bermudas se encuentra una de las entradas hacia el inframundo, otras dimensiones, otros planetas, pero no ha habido nadie que vaya a investigarlo y haya sobrevivido para que nos pueda platicar. ¿Tú qué opinas de esto? Las cataratas de sangre de la Antártida son un lugar particularmente místico y misterioso del mundo. Sí, así es, cataratas de sangre. Este nombre se debe al color rojizo del agua que se encuentra ubicada en esta zona. En realidad también hay quien dice que es la lengua del glaciar Taylor ubicado en la Antártida, aunque en realidad es un poco perturbador, ¿no les parece? En un principio se decía la teoría de que su color rojo se podía deber a una especie de algas rojas que habitaban en la zona, aunque pronto los geólogos encontraron una teoría mucho más acertada. Y es que el agua procede de un antiguo lago salado que se encuentra ubicado por debajo del glaciar. Y debido a la ausencia de luz y de oxígeno, es que esta tonalidad se torna de este color. A medida que va saliendo pareciere sangre. Algunas de sus propiedades son el sulfato, el cloruro, el hierro, que al mezclarse pues forman este color. En realidad la explicación científica es que es una reacción química. Sin embargo, este lugar es conocido por esta forma, pero en realidad es un lugar místico, misterioso al que no me gustaría ir. Hay también quienes tienen la teoría de que llegando a este lugar, si logras encontrar la lengua del glaciar, puedes pedir un deseo o transportarte a otra dimensión. ¿Y ustedes se atreverían a ir? Yo creo que me quedo con la duda. Y pues bueno, cuéntame si te gustaría conocer alguno de estos lugares místicos en la Tierra. Es que algunos tienen historias tan escalofriantes que preferiría quedarme con la duda, aunque otros admito que me dan curiosidad ir a conocerlos. Bueno, pues si armamos un grupo para ir a Stonehenge, qué mejor. Pero no me puedo ir sin hablarles acerca de las colaboraciones que vamos a tener para el canal durante este mes de octubre. Recuerden estar al pendiente, suscribirse al canal y por favor dejarnos sus comentarios. Ayudan muchísimo para saber cuáles son los temas que les interesan y poderlos abordar. Y pues bueno, esto fue algunos de los lugares paranormales que estaremos checando durante este mes de octubre, mes de las brujas, el misterio y la magia. Yo soy tu amiga Leslie Cano y recuerda suscribirte al canal, seguirme en todas las redes sociales y comentarme qué te parece este material. Te mando un beso y hasta la próxima.